¿Qué se necesita para convertir a un hombre en leyenda y a una leyenda en mártir? En una húmeda mañana de agosto de 1305, el pueblo de Londres fue testigo de un evento tan espantoso, tan meticulosamente cruel, que resonaría a lo largo de los siglos. William Wallace, antaño un plebeyo sin rostro y luego un símbolo imponente de la resistencia escocesa, fue arrastrado desde la Torre de Londres hasta el mercado de Smithfield, el tramo final de un viaje que comenzó con rebelión y terminaría en aniquilación ritualizada. El hombre atado a la parihuela de madera ese día no era un traidor común a los ojos del rey Eduardo I, era una espina, un fantasma, una voz desafiante que se negaba a ser silenciada incluso después de que ejércitos enteros intentaran aplastarlo. Para Eduardo, Wallace representaba todo lo que los reyes medievales temían. Un hombre del pueblo que inspiraba a otros a creer que podían resistir. Las calles por las que fue arrastrado no solo eran sucias y abarrotadas, estaban decoradas con los restos de las advertencias de Inglaterra, cabezas de condenados montadas en picas, hinchadas y ennegrecidas por el sol, sus rostros congelados en el terror. Estas decoraciones macabras no trataban sobre justicia, sino sobre poder, sobre memoria, sobre miedo, y aún así, a pesar de toda la carnicería ya visible, la multitud reunida para la ejecución de Wallace estaba a punto de presenciar algo aún más monstruoso. Esto no era solo una sentencia de muerte, era un espectáculo patrocinado por el Estado, cuidadosamente orquestado para aniquilar no solo el cuerpo de Wallace, sino la idea misma de rebelión. Pero antes de eso, antes de los garfios, las cuchillas y el fuego, necesitamos entender quién era realmente William Wallace, porque la historia que solemos oír está empapada de mito. Hollywood nos dio una versión llena de pintura azul en el rostro, discursos dramáticos y tragedia romántica. La realidad era mucho más complicada. Wallace no era un noble, no nació para liderar. Emergió, violentamente, de un momento de trauma personal, y ese trauma encendió la mecha de una guerra. Wallace probablemente nació alrededor del año 1270, en Elderslie, Renfrewshire, un pequeño y poco notable pueblo en el suroeste de Escocia. No era heredero de ningún título poderoso ni estaba destinado a influir en la política de su tiempo. De hecho, su vida temprana fue oscura, casi invisible en los registros históricos, hasta que la ocupación inglesa de Escocia le dio una razón para alzarse. Después de que el rey Alejandro III muriera en 1286 y su heredera, Margarita, doncella de Noruega, falleciera apenas 4 años después, Escocia cayó en una crisis. Sin un sucesor claro, 13 pretendientes reclamaron el trono, y Eduardo I de Inglaterra, invitado a arbitrar, aprovechó la oportunidad para imponer su señorío. El rey inglés no era ningún tonto. Eduardo Piernas Largas, como lo llamaban, era un táctico militar experimentado con un sentido brutal del orden. Instaló jueces ingleses, exigió juramentos de lealtad y estacionó tropas por toda Escocia, transformándola efectivamente en un estado vasallo. Muchos de los nobles escoceses se arrodillaron, ansiosos por proteger sus riquezas y tierras. Pero entre la población, la rabia comenzó a hervir, una rabia que Wallace pronto convertiría en forma y furia. El detonante, según la leyenda, fue profundamente personal. Un sheriff inglés, William Heselrigg, asesinó a la esposa de Wallace tras una disputa. En represalia, Wallace asaltó Lanark con un grupo de hombres armados y asesinó al sheriff en su cama. Si este fue realmente el primer estallido de la rebelión de Wallace es debatido, pero el efecto fue innegable. Wallace se convirtió en un proscrito, y desde ese momento ya no sería solo un hombre, se convertiría en un movimiento. En 1297, el nombre de Wallace irrumpió en el escenario político cuando él y el también rebelde Andrew Moray lideraron una banda de insurgentes contra las fuerzas inglesas en el puente de Stirling. Los ingleses, creyéndose intocables, marcharon directo a una trampa. El puente de madera
lo suficientemente angosto como para que solo unos pocos hombres lo cruzaran a la vez, se convirtió en un cuello de botella. Las fuerzas de Wallace atacaron con precisión, aniquilando a un ejército que los superaba ampliamente en número. No fue solo una victoria, fue una humillación. Por primera vez, un líder sin sangre noble había derrotado a los ingleses en el campo de batalla, y lo hizo no con tradición, sino con estrategia y ferocidad. El estatus de Wallace se disparó. Fue nombrado caballero probablemente por un noble escocés agradecido y declarado guardián de Escocia en nombre del exiliado rey Juan Balliol. Pero la gloria en el siglo XIII era frágil. Los ingleses regresaron con sed de venganza en 1298 y Wallace los enfrentó en Falkirk. Esta vez, el propio Eduardo lideró el ataque. Los Chiltrons de Wallace, formaciones defensivas de lanceros, resistieron durante horas, pero fueron finalmente superados por la caballería pesada y los números superiores de los ingleses. Wallace escapó con vida, pero su reputación se tambaleó. Renunció como guardián poco después, desapareciendo entre las sombras mientras otros continuaban la lucha. Y sin embargo, incluso en la retirada, Wallace seguía siendo un símbolo. Su negativa a someterse, su rechazo total de la autoridad de Eduardo, lo hacían peligrosamente único. Se convirtió en una vergüenza viviente para cada noble escocés que se había arrodillado. Un recordatorio de que la resistencia aún era posible, de que no todos se habían rendido. Durante años permaneció esquivo, viajando disfrazado, oculto entre leales. Pero el tiempo no jugaba a su favor. Para 1305, la marea había cambiado. La mayoría de los líderes escoceses habían jurado lealtad o estaban muertos. El control de Eduardo se había endurecido. Emitió edictos prometiendo tierras y oro a quien entregara a Wallace. Finalmente, uno lo hizo. John de Menteith, un caballero escocés que alguna vez luchó por la independencia, entregó a Wallace a los ingleses. La traición ocurrió cerca de Glasgow. Wallace, confiando demasiado, fue capturado de noche, atado y enviado al sur. Fue llevado a Londres bajo fuerte custodia, no como prisionero de guerra, sino como espectáculo. Eduardo quería que el pueblo de Inglaterra viera su trofeo. El viaje duró semanas. En el camino, Wallace fue exhibido como un animal capturado, abucheado por multitudes, escupido por leales. Pero nunca se inclinó, ni una sola vez. El 23 de agosto de 1305, Wallace enfrentó su juicio final en Westminster Hall. No fue un juicio en el sentido moderno, no hubo jurado ni defensa. Wallace fue acusado de traición, cargo que rechazó célebremente, afirmando: «No podía ser un traidor porque nunca fui su súbdito». Fue una declaración que golpeó el corazón de la pretensión de Eduardo sobre Escocia y sobre la vida de Wallace. Pero ninguna palabra podía salvarlo ya. La sentencia ya estaba decidida. Iba a ser arrastrado, ahorcado, eviscerado, decapitado y descuartizado. El castigo capital medieval completo reservado para los traidores, y se ejecutaría con precisión cruel. Primero, Wallace fue desnudado y atado a una parihuela de madera. Luego fue arrastrado durante varios kilómetros por caballos desde la Torre de Londres hasta Smithfield, un sucio mercado que también servía como lugar de ejecución. Solo el arrastre le habría desgarrado la piel, fracturado huesos y dejado su cuerpo cubierto de sangre y tierra. Pero esto era solo el comienzo. En Smithfield, Wallace fue ahorcado, pero no hasta morir. Lo bajaron aún vivo, jadeando, su cuerpo convulsionado de dolor. Lo que siguió fue la evisceración. Le abrieron el abdomen y lentamente sacaron sus intestinos frente a la multitud. Según los cronistas, Wallace no gritó, ya sea por shock, desafío o pura fuerza, se negó a darle a Eduardo la satisfacción de oírlo sufrir. Le cortaron los genitales y los quemaron ante sus ojos. Su corazón, símbolo de valor, fue arrancado de su pecho, y solo entonces fue decapitado. Su cuerpo fue dividido en 4 partes, cada una enviada a un rincón diferente de Inglaterra: Newcastle, Berwick, Perth
y Stirling, las mismas ciudades que una vez celebraron sus victorias. Su cabeza fue sumergida en alquitrán y exhibida en el puente de Londres junto a las otras, una corona macabra entre reliquias de rebelión. Pero incluso en la muerte, Wallace logró algo extraordinario. El objetivo de Eduardo había sido borrarlo, destrozar no solo al hombre, sino al mito, y sin embargo, Wallace se volvió más poderoso en la memoria de lo que jamás fue en vida. La brutalidad de su ejecución no inspiró miedo por mucho tiempo. En cambio, inspiró furia, reverencia y un orgullo feroz entre los escoceses. Su martirio impulsó a una nueva generación de rebeldes, especialmente a Robert de Bruce, quien más tarde derrotaría a los ingleses en Bannockburn y aseguraría la independencia de Escocia. La muerte de Wallace, lejos de silenciar la resistencia, le dio una voz que ninguna espada pudo callar. Su historia, preservada en crónicas, baladas y eventualmente en el cine, sigue viva. Pero la historia real, no la leyenda, no el rostro pintado, ni los discursos de batalla, es mucho más escalofriante. Es la historia de cómo un solo hombre se enfrentó a un imperio, de cómo ese imperio usó todas las herramientas del terror para aplastarlo, y de cómo, al hacerlo, forjaron un símbolo tan perdurable que, 7 siglos después, seguimos contando su historia. Lo que hacía a William Wallace tan peligroso no era solo su espada ni sus tácticas, era su negativa a aceptar el mundo tal como era. En una época en la que el linaje determinaba el valor de una persona, Wallace desafiaba el orden divino de reyes y señores, liderando no con títulos, sino con convicción, y esa convicción aterrorizaba a Eduardo, piernas largas más que cualquier ejército, porque incluso después de que Wallace fue descuartizado en un espectáculo de crueldad inimaginable, las ondas de su desafío siguieron sacudiendo los cimientos del dominio inglés. Esta parte de la historia no trata solo de su ejecución, trata de lo que vino después, de cómo un cadáver, hecho pedazos y esparcido por distintos reinos, siguió hablando. En las semanas posteriores a la ejecución de Wallace, la maquinaria de propaganda de Eduardo entró en pleno funcionamiento. Su objetivo era claro: demostrar que resistirse no solo era inútil, era un suicidio. La exhibición del cuerpo descuartizado de Wallace no era una mera advertencia, era una campaña de guerra psicológica. Cada ciudad que recibió una parte de Wallace, Stirling, Berwick, Perth, Newcastle, tenía una historia con él. Stirling fue donde logró su mayor victoria. Berwick y Perth conocieron su furia. Newcastle representaba el corazón de Inglaterra, un recordatorio para sus propios ciudadanos de lo que les esperaba a quienes se atrevieran a simpatizar con los escoceses. El mensaje era específico. En Escocia, sumisión. En Inglaterra, lealtad. Pero el mensaje no tuvo el efecto que Eduardo esperaba. En Escocia, los restos de Wallace no fueron vistos como una advertencia, sino como reliquias. Su muerte, lejos de matar el espíritu de rebelión, lo avivó. La noticia de su tortura se propagó como fuego por aldeas, abadías y cortes. Monjes registraron los detalles con horror, e incluso algunos cronistas ingleses anotaron la severidad del castigo con incomodidad. No fue simplemente un ahorcamiento, fue un desmembramiento del alma humana. Y para quienes aún eran leales al sueño de libertad escocesa, Wallace se convirtió en más que un hombre. Se convirtió en un santo de la resistencia, un mártir secular esculpido en la memoria nacional por las mismas manos que intentaron destruirlo. Y Eduardo I puede que haya celebrado la muerte de Wallace, pero la paz no siguió. De hecho, los años posteriores a la ejecución de Wallace fueron algunos de los más turbulentos del reinado de Eduardo. Escocia no se derrumbó, se agitó. Al año siguiente, en 1306, Robert de Bruce tomaría el estandarte que Wallace había dejado caer, aunque no sin hacer sus propios y brutales compromisos. Bruce alguna vez había luchado del lado de Eduardo. Había doblado la rodilla, pero el legado de Wallace ardía en la mente de muchos, y Bruce sabía que el camino hacia la independencia de Escocia no podía recorrerse con un pie en la lealtad a Inglaterra.
El 10 de febrero de 1306, Robert de Bruce asesinó a John Comyn, uno de sus rivales políticos y noble favorito de Eduardo, en el altar mayor de una iglesia en Dumfries. Este acto, sacrílego y escandaloso, puso a Bruce en un camino sin retorno. Se declaró rey de los escoceses apenas un mes después. Fue un movimiento peligroso, casi suicida. Bruce tenía menos seguidores de los que Wallace jamás tuvo. Pero donde Wallace había encarnado la rebelión, Bruce se convertiría en su ejecutor, librando la guerra no desde los bosques, sino desde el trono. Eduardo, enfurecido, marchó nuevamente hacia el norte. Ya era un anciano, enfermo y cansado, pero no menos despiadado. Hizo planes para liderar personalmente una campaña para aplastar a Bruce de una vez por todas. Pero en julio de 1307, justo cuando su ejército se preparaba para cruzar hacia Escocia, Eduardo Piernas Largas murió cerca de la frontera. El hombre que había prometido borrar a Wallace de la memoria nunca vivió para ver el desenlace de su campaña, y en una amarga ironía, su último deseo, que sus huesos fueran llevados a la batalla contra los escoceses, fue ignorado por su hijo. Eduardo II, quien heredó la corona, carecía de la voluntad férrea de su padre. Donde Eduardo I había sido temido, Eduardo II era ridiculizado. Se rodeó de favoritos, no logró ganarse el respeto de sus nobles y rápidamente se convirtió en símbolo de debilidad. Este cambio de poder le dio a Robert de Bruce margen para maniobrar. En los años siguientes, Bruce libró una guerra de guerrillas muy similar a la de Wallace, recuperando gradualmente castillos, fortalezas y alianzas. Y cada paso que dio lo hizo a la sombra del sacrificio de Wallace. Todo culminó en 1314, 9 años después de la muerte de Wallace, en la batalla de Bannockburn. Fue allí donde las fuerzas de Bruce enfrentaron abiertamente a los ingleses, y fue allí, finalmente, donde el sueño de libertad de Escocia se hizo realidad. El ejército inglés, más grande y mejor equipado, fue completamente derrotado por las fuerzas más pequeñas pero disciplinadas de Bruce. La victoria no fue solo militar, fue simbólica. La ejecución de Wallace no había quebrado a los escoceses, los había galvanizado. Su memoria marchaba al lado de cada soldado en ese campo de batalla, y en ese momento el mito se convirtió en legado. Y sin embargo, incluso mientras Escocia avanzaba hacia la independencia, el verdadero William Wallace se volvía más difícil de ver. Porque aquí está la paradoja: cuanto más legendario se volvía Wallace, menos humano parecía. Baladas, poemas y eventualmente los escritos de Blind Harry, un juglar del siglo XV, convirtieron a Wallace en una figura mítica. Se decía que luchaba contra 7 hombres a la vez, que podía partir una armadura de un solo golpe, que estaba protegido por fuerzas divinas, un Hércules de las Highlands con fuego en la sangre. Estas historias, aunque inspiradoras, oscurecieron al hombre real. El verdadero Wallace no entraba en batalla con coros angelicales. Era un insurgente desesperado y astuto que lideraba una rebelión contra un imperio global. Y quizás por eso Eduardo intentó con tanto empeño destruir su memoria. Porque las historias son peligrosas. Un hombre muerto no puede contraatacar, pero su historia puede sobrevivir a los reinos. El castigo que Wallace sufrió era legalmente conocido como ser ahorcado, arrastrado y descuartizado, una frase que se ha convertido en sinónimo de ejecución extrema. Pero en los siglos XIII y XIV era más que un castigo, era teatro, ritual, un sacramento público del poder. Estaba reservado exclusivamente para traidores, no para asesinos, ladrones o enemigos en la guerra. Solo quienes habían traicionado a la corona eran sometidos a este horror. Era una forma deliberada de terrorismo estatal. Primero, el traidor era arrastrado llevado por un caballo desde la prisión hasta el lugar de la ejecución. Esto no solo era humillante, simbolizaba ser arrancado del cuerpo político. El condenado era despojado no solo de su dignidad, sino de su humanidad. Luego venía el ahorcamiento justo hasta el borde de la muerte, seguido de emasculación, evisceración y la quema de los órganos internos. El acto final, decapitación y descuartizamiento. El cuerpo era reducido a partes, como si la rebelión misma pudiera ser diseccionada.
Para Wallace, cada paso de este proceso era simbólico. No era solo un hombre, era un mensaje. La quema de sus genitales, por ejemplo, tenía la intención de borrarle el legado sin herederos, sin linaje, sin futuro. La exhibición de su cabeza en el puente de Londres era una señal para Inglaterra. Tu rey te vigila. La dispersión de sus extremidades por Escocia, eso era personal. Un recordatorio para cada escocés de que la rebeldía no solo te costaría la vida, te borraría de la faz de la tierra. Pero no funcionó. La gente recordó, y al recordar, resistieron. En los años siguientes, Escocia logró su independencia. La Declaración de Arbroath, en 1320, afirmó formalmente la soberanía de Escocia, y en 1328, el Tratado de Edimburgo-Northampton reconoció a Bruce como rey y a Escocia como una nación independiente. Wallace nunca vivió para verlo. Pero sin su chispa, el fuego quizás nunca habría prendido. Hoy, Wallace es más que una figura en un libro polvoriento de historia. Se erigen estatuas en su nombre. Su rostro adorna monedas. Turistas visitan el monumento a Wallace en Stirling, mirando hacia la imponente estructura que conmemora al hombre que desafió a un imperio. Pero quizás el mayor tributo a Wallace no es la piedra, ni el acero, ni las cintas de película, es la idea que representa. Que incluso los más ordinarios entre nosotros pueden volverse extraordinarios frente a la injusticia, que la resistencia, por condenada que esté, tiene poder, que el cuerpo puede romperse, pero la historia vive. ¿Pero qué clase de mundo crea a un hombre como Wallace en primer lugar? ¿Qué tipo de tierra engendra una rebelión tan feroz que su líder se convierte en mártir, incluso después de ser despedazado de la forma más horrenda imaginable? Para entender verdaderamente el legado que Wallace dejó, debemos viajar atrás no a su muerte, sino a la Escocia de su juventud, una tierra de lealtades de clanes, terreno escarpado, inviernos brutales y resentimiento latente. Antes de que Wallace alzara una espada, antes de convertirse en la pesadilla de las ambiciones de Eduardo, era simplemente un hombre en un país atrapado entre su identidad y su supervivencia. Escocia, a finales del siglo XIII, era un reino fracturado. Aunque tenía sus propios monarcas y tradiciones, carecía de una autoridad centralizada. El poder estaba repartido entre decenas de clanes y nobles regionales que gobernaban con casi total autonomía. Algunos clanes, como los Bruce y los Comyn, ejercían una enorme influencia, pero sus lealtades eran cambiantes, y los matrimonios políticos podían redibujar el mapa en una sola generación. Esta descentralización hacía al reino vulnerable especialmente ante un depredador como Eduardo I. La corona escocesa había sido relativamente estable bajo Alejandro III, pero su muerte repentina en 1286 desencadenó un efecto dominó. Su heredera, Margarita de Noruega, era solo una niña y cuando murió camino a Escocia, el trono se convirtió en un premio para disputar. 13 pretendientes presentaron sus nombres. 13, cada uno respaldado por distintas facciones, regiones y ejércitos. La situación era volátil, y la nobleza escocesa, temiendo una guerra civil, invitó a Eduardo I a arbitrar. Fue un error grave. Eduardo aceptó, pero solo con la condición de ser reconocido como señor feudal de Escocia. Algunos aceptaron, otros dudaron. Y Wallace no aceptó nada. Su nombre estaba ausente de la política porque, como hijo menor de una familia caballeresca menor, no tenía voz en ella. Pero fue precisamente esa marginación lo que le dio libertad. No tenía tierras que proteger, ni juramentos que cumplir. Era un hombre libre en un país no libre. Es fundamental comprender que Wallace no emergió de las sombras por ambición, surgió por necesidad. La ocupación de Escocia por parte de Eduardo no fue solo militar, fue cultural. Sheriffs ingleses reemplazaron a los escoceses. Las leyes inglesas se impusieron sobre las costumbres gaélicas. Los impuestos fluían hacia el sur. Se presionó a las iglesias para que cambiaran sus lealtades. Lo que Wallace presenció de joven no fue simplemente una ocupación política, fue un lento borrado de identidad. Y para alguien que ya no tenía nada que perder,
Ese borrado era una forma de guerra. Por eso, el incidente en Lanark, en 1297, es tan importante. Según la tradición, la esposa de Wallace, cuyo nombre se ha perdido en el tiempo, fue ejecutada por el sheriff inglés William Heselrigg después de que Wallace se negó a arrodillarse. En represalia, Wallace y sus seguidores atacaron la ciudad, asesinaron a Heselrigg en su propia casa y desaparecieron en el bosque. Si los detalles son exactos o no es discutible, pero esto es innegable. Wallace declaró la guerra a la autoridad inglesa con un acto de venganza brutal. No fue autorizado, no fue coordinado, pero fue explosivo y marcó el tono para todo lo que seguiría. La rebelión de Wallace creció rápidamente no porque tuviera riqueza o influencia, sino porque dio voz a una rabia compartida. Sus filas se llenaron de campesinos, herreros, cazadores hombres y mujeres que habían sufrido bajo los impuestos ingleses, las redadas y el reclutamiento forzoso. No les prometía riquezas, sino venganza. No ofrecía contrato feudal, solo una oportunidad de devolver el golpe. Y lo hicieron. Atacaban líneas de suministro, emboscaban patrullas, incendiaban puestos de avanzada. La campaña de Wallace no fue una guerra tradicional, fue insurgencia. Para el momento de la batalla del puente de Stirling, Wallace ya había evolucionado de forajido a comandante. Y Stirling no fue una casualidad. Fue una jugada maestra. Los ingleses, confiados en su número, intentaron cruzar un estrecho puente de madera sobre el río Forth. Wallace y Andrew Moray esperaron hasta que la mitad del ejército cruzara, entonces desataron el infierno. Atrapados al otro lado, los soldados ingleses fueron masacrados en masa. El puente colapsó bajo el peso de los hombres que huían. Caballos se ahogaron. Estandartes cayeron. Lo que Wallace logró ese día no fue solo una victoria militar, fue una victoria psicológica. Rompió la ilusión de invencibilidad inglesa. Después de Stirling, Wallace fue armado caballero y nombrado guardián de Escocia. Pero el peso del liderazgo es pesado, especialmente en un país aún dividido. Muchos nobles escoceses desconfiaban de Wallace. Había ascendido demasiado rápido desde demasiado abajo. Su brutalidad, aunque efectiva en combate, le generó enemigos entre quienes preferían la diplomacia. Así que cuando Eduardo regresó con toda su fuerza en 1298, Wallace se encontró superado. La batalla de Falkirk fue un desastre. Sus fuerzas fueron aplastadas por la caballería inglesa y los arqueros de largo alcance. Escapó, pero su apoyo político se evaporó. Renunció como guardián y desapareció del registro histórico por varios años. Es tentador pensar en Wallace como un lobo solitario, pero eso ignora una verdad crucial: no luchaba solo. Escocia estaba llena de hombres y mujeres que resistían a su manera, ocultando suministros, protegiendo fugitivos, difundiendo noticias de rebelión. Wallace era simplemente el pararrayos, y aunque perdió batallas, ya había ganado algo más profundo: la idea de que resistir era posible, que alguien, en algún lugar, se había levantado. Eso es lo que hizo que su captura fuera tan devastadora. Cuando John de Menteith lo entregó a los ingleses, se sintió como una traición nacional. Wallace lo había arriesgado todo. Se negó a comprometerse, incluso cuando otros pactaban. Su captura marcó no solo la pérdida de un general, sino el silenciamiento de una voz que había hablado por los que no tenían voz. Pero incluso encadenado, incluso arrastrado por las calles de Londres como un trofeo, Wallace se mantuvo firme. Su desafío en Westminster Hall, declarando que no podía ser un traidor porque nunca fue súbdito de Eduardo, fue un ataque directo al fundamento legal del dominio inglés en Escocia. La brutalidad de su sentencia no fue solo castigo, fue venganza, y sin embargo, la ejecución de Wallace también expuso una contradicción en el poder inglés. Si la rebelión realmente había sido aplastada, si la causa escocesa realmente estaba muerta, ¿por qué hacer tal espectáculo? ¿Por qué quemar sus órganos? ¿Por qué esparcir sus miembros? ¿Por qué exhibir su cabeza? Porque en algún nivel Eduardo comprendía la verdad. Wallace ya había ganado de una manera
que ninguna espada podía deshacer. Se había convertido en una idea, y las ideas son peligrosas. El mundo medieval estaba profundamente sintonizado con el simbolismo. Las ejecuciones no eran solo sobre la muerte, eran mensajes. Un noble decapitado en un cadalso tenía una salida digna. Un plebeyo descuartizado recibía la muerte de una bestia. Pero Wallace, aunque plebeyo de nacimiento, había ascendido más allá de la mayoría de los nobles. Su ejecución fue una contradicción, tratarlo como a un animal, mientras se reconocía que se había convertido en algo mucho más. La crueldad elaborada no fue para castigar a Wallace, fue para cauterizar la historia misma, para crear un ejemplo tan grotesco, tan inolvidable, que nadie se atreviera a seguir sus pasos. Pero la ironía es que logró lo contrario. El nombre de Wallace se convirtió en un grito de guerra. Su muerte, destinada a romper la resistencia escocesa, la endureció. Se contaban historias de su valentía a los niños, se cantaban canciones en secreto. Y cuando Robert de Bruce finalmente condujo a los escoceses a la victoria, lo hizo con la memoria de Wallace a sus espaldas. Incluso la Iglesia, que durante mucho tiempo había guardado silencio ante la presión política, comenzó a presentar a Wallace no como un hereje o criminal, sino como un hombre que murió por su pueblo. Siglos más tarde, poetas y escritores lo resucitaron en verso. El poema épico The Wallace, de Blind Harry, se convirtió en un tesoro nacional, mezclando hechos y ficción en un tapiz heroico. Y aunque los historiadores luego analizarían los adornos, la verdad emocional permanecía intacta. Wallace se había convertido en más que un hombre, se había convertido en el espíritu mismo de Escocia. Hoy, cuando miramos las estatuas de Wallace, cuando vemos su nombre tallado en piedra o impreso en monedas, no estamos solo honrando a un guerrero, estamos honrando la desobediencia, la voluntad de enfrentar la muerte en sus propios términos. La negativa a ser reescrito, incluso ante toda la maquinaria de un imperio. Así que aquí está la pregunta para ti: en un mundo que aún lucha con la opresión y el poder, ¿dónde vemos hoy el espíritu de Wallace? ¿Quiénes son las voces que se niegan a ser silenciadas, incluso cuando el precio es todo? La muerte de William Wallace no fue solo un punto de inflexión en la historia de Escocia, fue un momento definitorio en la evolución de cómo se demostraba el poder en toda Europa. La teatralidad de su ejecución sentó un precedente sobre cómo el Estado trataría a quienes se atrevieran a desafiar su autoridad. Porque, en la mente medieval, la ejecución no era simplemente un asunto de justicia, era una forma de comunicación, una declaración, un espectáculo. La muerte de Wallace no ocurrió en un vacío. Tuvo lugar en un mundo donde los gobernantes usaban carne y sangre para escribir sus leyes en los huesos del pueblo. Su mutilación no fue el final, sino el plano. Retrocedamos un poco y observemos el contexto más amplio. Los siglos XIII y XIV fueron periodos de inmensa inestabilidad política en Europa. Los monarcas gobernaban por derecho divino, pero sus tronos estaban constantemente amenazados por nobles, rivales, invasores extranjeros y, lo más peligroso de todo, por la idea de que el poder podía ser desafiado. En un clima así, las ejecuciones tenían que hacer más que castigar, debían aterrorizar. Y William Wallace, para cuando fue capturado, ya no era un hombre a los ojos de Eduardo I, era un símbolo. Y los símbolos no solo se matan, se desmantelan. El método elegido para Wallace ser ahorcado, destripado y descuartizado fue una invención particularmente inglesa. Evolucionó en el siglo XIII como castigo específico para la alta traición, un crimen visto no solo como una ofensa legal, sino como un ataque personal al propio rey. No se trataba solo de quitar la vida, sino de destruir cada traza de dignidad que le quedara al condenado. El proceso se dividía intencionadamente en etapas, y cada parte representaba una humillación distinta y un mensaje específico. Ser arrastrado significaba el rechazo de la sociedad. Ser ahorcado simbolizaba la derrota. Ser destripado en vida era invertir el orden natural, volver el cuerpo del revés. Quemar los genitales y órganos era la eliminación simbólica del legado del rebelde.
Decapitarlo era despojarlo de su identidad, y descuartizarlo, eso era diseminar el terror por toda la tierra. En el caso de Wallace, cada uno de estos actos fue utilizado como arma con el máximo impacto, y funcionó, pero no de la manera que Eduardo I había previsto. En lugar de desalentar la rebelión, la muerte de Wallace se grabó en la memoria colectiva del pueblo como una herida sagrada. No borró su mensaje, lo inmortalizó, pero Wallace no fue el último en sufrir tal destino. En las décadas que siguieron, los reyes de Europa, particularmente en Inglaterra y Francia, comenzaron a adoptar métodos similares para tratar con enemigos políticos. Rebeldes, herejes, disidentes, todos encontraban su fin de formas diseñadas para hacer al público cómplice de su destrucción. Las ejecuciones se convirtieron en eventos públicos, a los que asistían miles. Los vendedores ambulantes ofrecían comida. Los niños se sentaban sobre los hombros de sus padres. Los monjes rezaban en voz alta por los condenados, mientras los soldados mantenían al público en orden. No era solo una muerte, era teatro. ¿Y la audiencia? La audiencia era todo el mundo. Desde campesinos hasta nobles, el mensaje era el mismo. Esto es lo que ocurre cuando desafías el orden divino. La ejecución de Wallace, por grotesca que fuera, formaba parte de una filosofía más amplia, que el dolor podía utilizarse para moldear la historia. Sus órganos fueron quemados no solo para silenciarlo, sino para advertir a los miles que escucharían su historia de segunda mano. Y fue esa misma brutalidad la que aseguró su supervivencia en la leyenda. Porque la gente no lo olvidó. No podía. La historia era demasiado vívida, demasiado monstruosa. A principios del siglo XIV, Escocia seguía en crisis. Wallace había desaparecido. Bruce estaba en ascenso. El pueblo, atrapado en medio, buscaba sentido. Y la muerte de Wallace se lo ofrecía. Los sacerdotes hablaban de su martirio, los rebeldes invocaban su nombre antes de entrar en batalla, y en Inglaterra la inquietud era palpable. Eduardo I había logrado crear un villano nacional, pero al hacerlo también había creado un espejo, uno que reflejaba los peores temores de Inglaterra, que un hombre sin título ni ejército podía sacudir los cimientos del imperio. Hablemos por un momento de quienes llevaron a cabo la ejecución de Wallace. Los hombres que ataron sus extremidades, que calentaron los garfios de hierro, que avivaron los fuegos que quemaron sus entrañas, ¿qué creían que estaban haciendo? Para ellos, Wallace no era un hombre, era un enemigo del Estado, una mancha en el mapa, un traidor, despojado de derechos, deshumanizado. En el sistema legal medieval, a hombres así no se les concedía misericordia ni consuelo. Los verdugos eran simplemente instrumentos de la voluntad real, y el espectáculo que producían debía reafirmar el orden social. Pero entre bastidores, no todos estaban tan seguros. Existen relatos no muchos, pero lo suficientes para plantear dudas que sugieren que incluso algunos nobles ingleses quedaron perturbados por la brutalidad. Cronistas como Mateo de Westminster insinuaron un horror silencioso entre quienes presenciaron la ejecución en persona. El método, incluso para los estándares medievales, fue excesivo. Wallace no solo fue asesinado, fue borrado, pieza por pieza, y aún así, no lo fue. Los lugares donde se exhibió su cuerpo, Newcastle, Berwick, Stirling, Perth, fueron seleccionados deliberadamente. Cada uno tenía importancia estratégica o simbólica. Stirling, el lugar de su mayor victoria. Berwick, una ciudad fronteriza disputada. Newcastle, un bastión inglés importante. Perth, una ciudad escocesa ahora bajo dominio inglés. En cada uno de estos sitios, una parte del cuerpo de Wallace fue clavada en lo alto, a la vista de todos. Una advertencia silenciosa. Pero la gente no se estremecía de miedo. Susurraban, recordaban, algunos incluso rezaban. En Escocia comenzaron a crecer las historias. Relatos sobre la valentía de Wallace, su astucia, su fuerza. Se decía que su espada era enorme, que su voz podía reunir hombres a través de los valles, que su espíritu vagaba por las tierras altas. No eran solo leyendas fantasiosas,
eran actos de resistencia cultural. Cuando el cuerpo de un pueblo es oprimido, sus historias se convierten en armas. Y Wallace, destrozado en vida, fue reconstruido en el mito, y entonces llegó Blind Harry. A finales del siglo XV, más de 100 años después de la muerte de Wallace, un juglar escocés llamado Blind Harry escribió los actos y hechos de Sir William Wallace, mejor conocido simplemente como The Wallace. Era un extenso relato poético de la vida de Wallace, lleno de drama, batallas y rectitud. Los historiadores lo han criticado por sus inexactitudes, exageraciones y fabricaciones evidentes. Pero nada de eso importaba. The Wallace golpeó el alma de Escocia como un trueno. Dio voz a generaciones que habían sido moldeadas por el sacrificio de Wallace. Y a través de este poema, el espíritu de Wallace alcanzó un nuevo nivel de inmortalidad. El Wallace de Blind Harry no era solo un guerrero, era un titán moral. Un hombre que luchaba por la justicia en un mundo de corrupción. Un protector de los pobres, un azote de los tiranos. Y en una época en la que Escocia aún luchaba con conflictos internos y presión inglesa, una figura así era más que un mito. Era esperanza. Este Wallace mitologizado perduró. Apareció en sermones, en discursos políticos, incluso en debates sobre el futuro de la soberanía escocesa siglos después. Durante la Reforma escocesa, se invocó a Wallace como un hombre que desafiaba la influencia extranjera. Durante los levantamientos jacobitas, su nombre se susurraba entre los rebeldes. En cada periodo de crisis escocesa, la memoria de Wallace resurgía. Incluso hoy, el monumento a Wallace, cerca de Stirling, se alza como un tributo imponente no solo a un hombre, sino a la idea de que la libertad vale el precio más alto. En su interior se exhibe su espada, un enorme claymore de más de 1,5 metros. Si bien se debate si Wallace realmente la empuñó, el simbolismo es innegable. Es un arma hecha para gigantes, y eso es en lo que Wallace se había convertido. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que el poder nunca es absoluto. Que incluso el castigo más brutal puede fracasar en silenciar la verdad. Que la memoria es un campo de batalla en sí misma. Eduardo Longshanks hizo todo lo posible por aniquilar el legado de Wallace. Tuvo éxito en destruir al hombre, pero al hacerlo, aseguró la leyenda. Wallace no se volvió inmortal porque ganara todas las batallas. Se volvió inmortal porque incluso en la derrota se negó a arrodillarse. Su fue una muerte destinada a aterrorizar. Pero se convirtió en una lección de coraje. En nuestra era moderna, cuando la injusticia a menudo se esconde tras leyes y el poder se disfraza de civilidad, la historia de Wallace nos recuerda que resistir es desordenado. Es doloroso, a menudo es fatal, pero es necesario. Porque los imperios caen, los tiranos mueren, pero las ideas perduran. La brutal ejecución de William Wallace estaba destinada a silenciar una rebelión, pero en su lugar encendió un fuego que aún arde siglos después. Su cuerpo fue destruido, pero su historia se volvió inmortal. En la muerte, se convirtió en lo que más temía Eduardo I, un símbolo que ninguna espada podía matar. Wallace nos recuerda que la libertad, incluso cuando es aplastada, deja ecos, y esos ecos todavía dan forma a las naciones hoy en día. Gracias por ver el video. Si te ha parecido interesante, aquí tienes otro que también podría gustarte.